Bueno, muy bien, buenas tardes. Una vez más estamos aquí alrededor de la palabra de Dios. Como decía José, empezamos una nueva serie que nos va a llevar este domingo y todos los domingos de julio. Y tiene que ver con esta pandemia, esta enfermedad que estamos atravesando durante todo casi todo el invierno. Va a ser así. Ya llevamos 100 días y creo que nos esperan unos cuantos días más. Y cuando uno se pone a pensar en este tipo de cosas, realmente se da cuenta que es uno de los temas que es más desafiantes para los hijos de Dios, ¿no? Para los que realmente creen que existe un Dios. Es desafiante enfrentarse a este tema de que Dios permita que todo el mundo esté soportando esta enfermedad. En algunos países las consecuencias son terribles. Estaba leyendo en la India, donde casi 50 millones de personas se tuvieron que movilizar o se movilizaron desde las grandes ciudades hacia sus aldeas y pueblos en el campo, porque las fábricas se habían cerrado y ahora el gobierno necesitaba que volvieran para poder poner la economía en marcha, y estaban en un terrible problema, por ejemplo. Y cuando uno empieza a ver todas estas noticias y todo lo que ocurre, encontramos a personas que dicen: yo no puedo creer en un Dios que permita este tipo de circunstancias. Ellos piensan, por ejemplo, que Dios tiene que ser un Dios bueno, que no nos puede permitir vivir situaciones difíciles o enfermedades o sufrimientos. Otros justamente piensan que como Dios permite estas cosas es un Dios malo, entonces tampoco pueden creer en un Dios así. Y también hay otras personas que dicen que que Dios es bueno, pero que realmente lo que ocurre en el mundo se le fue de las manos y Él hace lo que puede. Un Dios limitado, ¿no? Y tampoco, al verlo así, realmente quieren confiar en un Dios de ese tipo. La verdad es que ¿quién confiaría en un Dios así, no? Yo tampoco. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios es amoroso y que Él utiliza el dolor, el sufrimiento o el mal que ocurre en la creación para su propio bien, para sus propios propósitos. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿no? Pues ¿cómo es que Dios está utilizando este tema del coronavirus en medio nuestro? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo utiliza esto para su propio bien? Bueno, vamos a ver algunas cosas en esta tarde para qué Dios está permitiendo que ocurra esto y con qué propósito lo permite. Y el primer concepto, o el primer propósito que Dios tiene en dejar que el coronavirus sea una enfermedad que está en todo el mundo, como lo vemos ahora, es que Él lo usa para alertarnos. O sea, es una alerta, la de Dios, dejándonos soportar y enfrentar esta enfermedad. Saben, el dolor es una alerta, cualquier tipo de dolor es una alerta. Imagínense un mundo sin dolor. ¿Qué es lo que puede ocurrir? No habría ninguna advertencia. Por ejemplo, podrías tener una tremenda infección, pero si no te duele la garganta, vos nunca te darías cuenta. Hasta que quizás en un momento sería tan tarde que podés llegar a morir. O imagínate que se te quiebra un hueso y no tenés ningún tipo de dolor. No estoy hablando de una quebradura expuesta, donde uno ve, ¿no? Sino estoy viendo que quizás hay una quebradura que, no es tan evidente, pero no tenés ningún tipo de dolor, entonces no vas a ver al médico hasta que también se te puede generar un problema gravísimo. O, no sé, poner la mano en un lugar donde esté todo caliente y no sientas o te quemes y no sientas el dolor por quemarte. Bueno, la verdad es que el dolor siempre tiene un propósito, y el propósito es indicarnos de que algo está mal o de que hay algún peligro. El dolor nos llama la atención,
acerca de algo que tenemos que prestar atención justamente, acerca de algo que no está funcionando como debería funcionar. Ahora, hay diferentes tipos de sufrimientos, ¿no? Cuando uno busca en la palabra de Dios, se encuentra, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, está hablando el Señor Jesús, y está hablando ahí con personas que tenía a su alrededor, y dice en Lucas 13, versículo 1, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora mira, acá está hablando de dos tipos de dolores, dos tipos de sufrimiento. En primer lugar, está un dolor producido por un dolor moral, nosotros podríamos llamar, ¿no? Producido por Pilato, ¿no? Que Pilato dice que había sacrificado o había matado a unos galileos que estaban haciendo unos sacrificios y lo mezcló con la sangre de ellos. ¿Por qué motivo? No sé, pero es un dolor moral. Y el dolor moral lo pueden producir las personas, en este caso, por ejemplo, lo produjo Pilato. Y muchas veces tenemos personas que producen dolores, ¿no? por sus acciones amorales. Por ejemplo, se dice que los chinos sabían desde los primeros días de diciembre de este tema del coronavirus y lo tuvieron oculto hasta más o menos el 20 de enero. ¿Por qué motivo? Yo no sé, pero hay un montón de acciones amorales de parte de las personas que producen ese tipo de dolor, ese tipo de sufrimiento. A veces el dolor está producido por decisiones cerradas que nosotros estamos tomando. Y tenemos que sufrir por decisiones que tomamos equivocadas. Pero también habla de un dolor natural. Por ejemplo, el que está hablando acá en el versículo 4, cuando dice que sobre 18 personas cayó una torre en una ciudad que se llamaba Siloé, y dice que el Señor Jesús pensaba que eran más culpables los hombres que los otros que habitaban en Jerusalén. Le dice que no, eran todos iguales, pero cayó sobre esos 18. Ahora, a veces con el dolor natural pasan esas cosas, sufre gente inocente. Entonces tenemos tsunamis, donde hay un montón de gente que era inocente, pero igualmente sufrió cosas, o quizás eran tan culpables como otros que vivían en otro lugar del mundo, pero que no sufrieron nunca un tsunami. Por ejemplo, acá en Buenos Aires nunca hubo un tsunami. Sin embargo, los que murieron en Tahití o en algún lugar donde hubo quizás un tsunami, eran tan culpables como nosotros, pero nosotros nunca sufrimos un tsunami. O por un terremoto. Entonces tenemos gente que en la misma ciudad eran tan amorales como otros, pero unos mueren en el terremoto y otros no. Ahora, cuando uno empieza a darse cuenta de esto, se da cuenta de que hay cosas que no funcionan bien, ¿no? Y yo quisiera basarme en dos o tres cosas. ¿Qué cosas no andan bien? Cuando uno se pregunta, cuando uno dice, bueno, el coronavirus es una alerta de que hay cosas que no funcionan bien. Entonces uno se pregunta, ¿qué cosas no funcionan bien? Bueno, en primer lugar, lo que quiero decirte es que el mundo no funciona bien. Y esto de que el mundo no funciona bien tiene un origen. Y el origen está al principio de la Biblia y lo describe, está en Génesis capítulo 3. Yo le voy a pedir a Julia que lea Génesis capítulo 3 del versículo 16 al 19. Génesis 3, versículo 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo:
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, gracias Julia. Ahora fíjate, ahí describe, ¿no? Describe Génesis 3, la famosa castigo sobre Adán y Eva, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es un mito, no es verdad, todo lo que vos quieras, puede ser que no sea cierto, pero la verdad es que hay cosas que no podemos negar y son las consecuencias, ¿no? Las mujeres cuando dan a luz con dolor, el hombre tiene el deseo sobre la mujer y se va a enseñorear sobre ella. Dice que el hombre cuando tiene que ganar su sostén, dice que lo va a ganar con dolor, dice que la tierra te va a dar cardos y espinos, y eso es verdad, ¿no? Y que las cosas las tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente. Ahora, fíjate, ¿no? Todo esto que comenzó al principio de la creación y que tuvo que ver con una desobediencia del hombre y que fue transmitida a toda la creación, es lo que nos demuestra de que realmente el mundo tiene algo malo, tiene algo que cambiar, se cumple ahí. Dice la palabra de Dios que la creación está gimiendo a una, esperando de que todo vuelva a ser como era en la idea original de Dios. Un mundo de armonía y no un mundo como tenemos ahora que estamos viviendo. Esto, ¿sabe qué lo dice? Lo dice Romanos capítulo 8, de versículo 19 al 22, y le voy a pedir a Belén que pueda leerlo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gracias, Belén. Dice acá, como vemos, dice que la creación tiene un anhelo ardiente, ¿no? Y ese anhelo ardiente es que un día puedan ser libertados de la esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso, ¿sabes qué? Eso va a ser un día donde vamos a poder estar libres de toda esta corrupción y libres de toda esta desarmonía y libres de todo este dolor y este sufrimiento, porque un día el Señor Jesús murió en la cruz para poder lograr esa victoria. Ahora, todos reconocemos que el mundo está mal, todos reconocemos que hay que cambiarlo, lo estamos viendo ahora en estos momentos, ¿no? Ahora, hay una solución y hay esperanza y eso es lo bueno, pero no solamente el mundo anda mal, las personas andan mal, las personas también tienen algo en sí mismo, no es solamente la creación que está gimiendo, sino las personas también lo están haciendo. Dice Santiago capítulo 4, de versículo 1 y 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, acá está hablando de las personas, dice que las personas tienen guerras, tienen pleitos, dice que tienen pasiones. Esas pasiones tienen una base, es la codicia, es la envidia, y para eso están combatiendo y luchando para alcanzar cosas que no tienen. Así que vemos a personas que muchas veces por codicia y por egoísmo hacen maldades sin importarle de lastimar o de destruir la vida de otras personas, ¿no? A veces me hace acordar también esta teoría de la conspiración con respecto al coronavirus. No sé si es cierto o no. Lo que sí sé es que la gente que vos tenés a tu alrededor es una gente, muchas veces son gente egoísta, muchas veces están codiciando lo que vos tenés y
eso también es una muestra de que las personas en general también están mal. O sea que no solamente está la creación mal, sino que están las personas mal. Pero sabes, por último, nosotros también estamos mal. Nosotros como personas estamos mal. Algunas personas piensan que a veces te viene el dolor y sufrimiento porque realmente hiciste algo malo, cometiste algún pecado o algo así. Y sabes, no siempre es así, ¿no? Cuando los discípulos estaban con el Señor Jesús y se presentó una persona ciega de nacimiento, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó acá? ¿Él que quedó ciego o sus padres? Y el Señor Jesús dice, no es ni una cosa ni la otra, es para que se manifieste la gloria de Dios. Así que a veces te ocurren cosas malas, pero no es porque vos tenés algo malo. Pero a veces sí, ¿no? Y la palabra de Dios dice, ¿no?, que todos nosotros hemos recibido esa herencia de parte de la primera generación de Adán y Eva, que fue la rebeldía y la independencia de la voluntad de Dios, fue transmitida a toda la creación. Y así como hubo un primer Adán, también hubo un segundo Adán, que es el Señor Jesús, que fue el que solucionó todos los problemas. Dice Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Y dice, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sabes lo que está queriendo decir acá? Que por Adán y su rebelión fue transmitido a todo el mundo el pecado, que es lo que nosotros, o lo que muchos conocen como el pecado original. Perfecto, bien. Pero lo bueno es que el don, o sea, el regalo de Dios fue mucho mejor que la transgresión del primer hombre, que fue Adán. Entonces, Adán no obedece, se produce la transmisión del pecado, pero ¿sabes qué? Dios es mucho mayor que cualquier cosa que pueda hacer el hombre. ¿Y sabes qué hizo? Dio un regalo, dio un don, y ese regalo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino acá, vivió entre nosotros, lo hizo sin pecado, fue siempre obediente a la voluntad de Dios, y a lo último murió en una cruz para que una persona santa pudiera morir por los pecados de todo el mundo, y no solamente murió, sino que resucitó. Y al resucitar venció la muerte, y ahora todos los que creen en Él, todos los que le buscan, todos los que le piden perdón por sus pecados, pueden ser limpios de ese pecado y pueden tener la misma victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Ellos también la pueden tener y tener esa esperanza. Entonces, si quizás ahora te sentís así, que estás en un mundo que está mal, que las personas están mal y que vos mismo también nunca le pudiste pedir perdón, o no le pudiste, o no quisiste o no pudiste pedir perdón porque no sabías quizás de las cosas que tenías que hacer, bueno, te quiero dar una buena noticia. Hay esperanza, hay la posibilidad de enfrentarte al momento de que te tengas que despedir de este mundo con la confianza de saber de que vas a vencer la muerte, que del otro lado hay algo, de que no hay que tener temor porque del otro lado nos espera algo maravilloso. Y eso es porque Cristo murió y resucitó en la cruz. Ahora, había un autor de varios libros, entre ellos las Crónicas de Narnia, que se llamó Lewis, y Lewis dijo una frase: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Y quizás ahora estás viviendo en una situación de sufrimiento y de dolor, quizás hay personas alrededor tuyo que están enfermas o que fallecieron y estás sufriendo. Te quiero decir una cosa, Dios te está queriendo llamar la atención y te está gritando, te está diciendo: acá estoy, prestame atención, acá te quiero hablar, quiero darte una esperanza que quizás hasta ahora no tenés.
Dios no está diciendo te creé o creé todo este mundo para que este mundo sufra. Esa no era la idea original de Dios, tenés que saberlo. Ahora hay un segundo propósito por el cual Dios permite o usa el coronavirus. Y ese segundo propósito es que para que recordemos nuestra vulnerabilidad. O sea, es una aceptación. Vamos a leer el Salmo 39, del versículo 4 al 6. Le voy a pedir a Alejandra que lo lea, por favor. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Gracias, Ale. Dice Salmo 39, que recién leímos, dice: sepa yo cuán frágil soy. Diste a mis días término corto. Dice, la palabra término corto acá es la palabra un palmo, que en aquel momento era una de las medidas de longitud más chica que había en aquel momento, eran más o menos unos 7 centímetros. Dice acá un término corto, un palmo corto. Dice que mi edad es nada delante de mí. Dice que soy como una sombra. Ahora, la verdad es esa. El ser humano es frágil. Todos nosotros somos frágiles. Dios nos quiere mostrar, nos quiere pedir que aceptemos y reconozcamos que somos personas débiles. El problema nuestro es que estamos tan acostumbrados a vivir que creemos que esto es tan natural que hasta quizás que tenemos el derecho, o de que esto realmente es algo que siempre ocurre todos los días, pero ¿sabes qué? Cada mañana que nos despertamos y abrimos nuestros ojos y podemos respirar, es un milagro lo que está ocurriendo en tu vida y en la mía. Cada mañana un milagro. Cuando terminamos todo el día y nos vamos a acostar, tenemos que reconocer que realmente Dios nos ha protegido a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra debilidad. Saben, uno a veces se acuerda, no sé si vos te acordarás, pero yo me acuerdo, ya tengo mis años también. Pero me acuerdo de personas que han muerto durante toda mi vida, personas que eran, por ejemplo, compañeros míos de la primaria, que después de que los conocí en la escuela primaria, vivieron la secundaria y a mitad de la secundaria se enfermaron y cuando apenas tenían 17, 18 años murieron. Personas que se han enfermado y han muerto. Ahora ya con la edad que tengo veo que hay personas que son más jóvenes que yo que mueren. Sin embargo yo todavía estoy acá y realmente tengo que dar gracias a Dios. Ahora, ¿sabes? La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la neblina, ¿no? Santiago capítulo 4, versículo 14 dice que nuestra vida es como una neblina, que cuando sale el sol desaparece. Y este es un ejemplo que todos nosotros podemos recordar, ¿no? Especialmente en el invierno cuando hay días de niebla. Quizás nos despertamos a la mañana y hay mucha niebla, perfecto, pero cuando apenas sale el sol y calienta un poquito, esa niebla desaparece. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que nuestra vida es así, es como una neblina, algo frágil, algo que puede desaparecer en cualquier momento, y realmente nuestras vidas pueden desaparecer en cualquier momento. La enfermedad esta del coronavirus nos está queriendo decir, che, tenés que aceptarlo, tu vida es frágil. Por eso es importante saber y asegurarte de dónde vas a pasar la eternidad. También te puede ayudar para vivir de una manera plena cada día. Ahora, plena no significa que tenemos que vivir alocadamente, ni tampoco irresponsablemente. Plenamente, a veces uno se entiende, una vida plena es, vivo de una manera sin decirle que no a nada. No es eso. La manera de vivir plena es aprovechando cada uno de los días que Dios te da. Tenés que tener presente eso. Dios te da los días para disfrutarlos, no para sufrirlos. No podés vivir sufriendo cada día las cosas que pueden venir o ese tipo de cuestiones que uno puede tener con miedo. Tenés que disfrutar cada uno de los días que Dios te da, sabiendo de que somos frágiles y que quizás mañana no estemos tan bien como estamos hoy. ¿Viste? ¿Se acuerdan de esa frase?
que usábamos hace muchos años atrás. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y la verdad que esa es una de las frases que para mí son una frase que yo siempre me la repito en mi mente, ¿no? Los que me conocen cuando trabajo saben que quizás quiero hacer todo ya, porque no sé mañana qué va a ocurrir. Y a veces en nuestro trabajo es así, que a veces te aparecen cosas que uno ni se las esperaba, y las cosas que dijiste, las voy a hacer mañana, total, tengo tiempo, resulta que al otro día tenés tantos problemas que no podés hacer absolutamente nada. La vida es así, aprovechar el tiempo que Dios te da, pero aprovecharlo porque tenés que aceptar y reconocer que somos vulnerables, que somos frágiles, que estamos en las manos de Dios. Ahora hay un tercer motivo que Dios utiliza, para lo cual utiliza el coronavirus, o una enfermedad o el sufrimiento, y es para que podamos ver claramente lo que realmente es valioso en nuestra vida, ¿no? En la vida de un ser humano, ¿qué realmente es valioso? O sea, en primer lugar, te hablé de que era una alerta, en segundo lugar, te dije que era una aceptación, ahora te voy a decir que es un aprecio. Dios está buscando que vos aprecies lo que realmente hay que apreciar, ¿sí? Muchas veces nos detenemos en nuestra mente en cosas que no son tan importantes, y Dios te está queriendo decir por medio de esta enfermedad, tenés que apreciar lo que realmente es valioso. Vamos a leer el Salmo 139, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gracias, Ana. Ahora fíjate, dice el Salmo 139, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dice, si los enumero se multiplican más que la arena. Dice, cuán grande es la suma de todo ello. ¿Sabes qué? Una de las cosas que son preciosas para el ser humano es conocer lo que Dios tiene para él. O sea, el propósito que Dios tiene para él. A veces estamos viviendo en este tiempo, un tiempo de miedo, un tiempo de inestabilidad, uno no sabe qué va a pasar con la economía, un tiempo de incertidumbre, qué va a pasar en el futuro. Cuando uno está tan cerca del problema, y a veces nos ocurre que prendemos los medios de comunicación, están todo el día hablando del mismo tema y lo vemos tan de cerca, uno pierde la proporción del problema, ¿no? Porque está tan cerca que parece que el problema es terrible, que no hay manera de solucionarlo, que vamos a morir todos, que no va a quedar nadie acá. Como algunas personas que a veces uno lo lee en los diarios, ¿no? Estaba leyendo un filósofo que dice que en los próximos, no sé, creo que antes del 2050, dice que vamos a morir, se va a extinguir la raza humana. Realmente no sé de dónde lo saca, qué investigación científica pudo haber hecho, pero hay muchas personas que creen que quizás vamos a desaparecer del planeta. La verdad es que si bien esta pandemia es terrible y está afectando a muchísimas personas y murieron casi 500.000 de personas, te voy a decir que esto no es la primera vez que ocurre. Siempre hubo pandemias en el mundo, y la última, sin ir más lejos, porque no está tan lejos y muchos lo van a recordar, es la pandemia del SIDA, del HIV. La pandemia esa del SIDA duró desde el 2005 hasta el 2012 y murieron 32 millones de personas. Quiero que escuches esta cifra, 32 millones de personas murieron. Y no estoy hablando de algo que ocurrió en la Edad Media, te estoy hablando de algo que ocurrió hace 10 años atrás. Todavía sigue muriendo gente de SIDA y no han encontrado todavía la solución, que han encontrado un paliativo, pero no es algo que, bueno, es como el cáncer, ¿no? Tiene que ocurrir muchísimas cosas para que una persona se cure de cáncer. Bueno, con el SIDA fue igual. Hay una página, ¿no? Que ustedes la pueden ver, la voy a poner ahí abajo por si quieren buscar en la dirección. Pero esta página dice que 32 millones de personas murieron por el SIDA. Y entonces uno se fija que el coronavirus, ¿no? Y dice, bueno, en el coronavirus murieron 490.000, 495.000. Está bien, todavía no terminó. Sí, está bien, todavía no terminó.
pero lo del SIDA fue mucho más letal. Ahora, el coronavirus es más contagioso, eso es verdad, pero la verdad es que hasta ahora tenemos que recordar y tenemos que tener en mente que siempre, digamos, las investigaciones indican que solamente el 2% de las personas que se contagian de esta enfermedad son las que fallecen. 2%. El SIDA es mucho más letal, por ejemplo. Ahora, hay un autor que se llama Swindoll, ¿no? Y Swindoll dijo una frase que es muy interesante. Dice, el secreto es manejar el hoy, no el ayer ni el mañana. El secreto es manejar el hoy. ¿Sabes? Nuestras preocupaciones, ¿no? Hay una investigación que hablaba de las preocupaciones que nosotros podemos llegar a tener. Dice que el 45% de nuestras preocupaciones se refieren a cosas que pasaron en el pasado. Y las otras 45% son de cosas que pasaron en el futuro. Así que nos quedan solamente un 10%. ¿Sabes lo que nos tenemos que dedicar? Nos tenemos que dedicar a ese 10% de las preocupaciones que son del día de hoy. Tenerlo presente, del día de hoy. Ahora, las cosas del pasado no las podés cambiar, las cosas del futuro, que de ese 45%, el 30% tienen que ver con la salud, la verdad es que tampoco las podemos cambiar. Podemos mejorarlas, podemos cuidarnos, una cuestión así, pero hay cosas que muchos no vamos a poder cambiar. Pero tenemos que esforzarnos para poder preocuparnos de ese 10% del día de hoy, porque como dijo Swindoll, ¿no? El secreto es manejar el hoy. Y cuando uno empieza a manejar el hoy y se empieza a dar cuenta qué es lo que realmente vale y qué es lo que realmente no, se da cuenta que ahora nos damos cuenta de lo que realmente vale en nuestra vida. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, quizás antes de la pandemia, ni nos preocupábamos de que había un Dios. No nos interesaba lo que Él nos podía decir. Realmente no pensábamos en la muerte. A nadie le gusta pensar en la muerte, pero realmente es una cuestión valiosa. Es algo importante. Saber a dónde vamos a estar en la eternidad. Saber hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Antes no nos importaba, era todo lo mismo. Estábamos quizás rodeados de relativismo, donde, bueno, hay que ver qué cosas son relativas, qué cosas son buenas o malas, realmente son relativas. ¿Sabes qué? El relativismo solamente te lleva a la desesperación, porque uno nunca sabe qué es bueno ni qué es malo. ¿Sabes? Cuando Dios sale del medio ambiente donde vive el ser humano, todo se va cayendo a pedazos. En cambio, cuando Dios está presente, sabemos que tenemos esperanza. Sabemos que hay una justicia que al fin se va a manifestar. Hay un versículo que habla de esto, y es el Salmo 146, versículos 5 y 6. Le voy a pedir a Carla que lo lea. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Gracias, Carla. Dice acá, Salmo 146, dice, bienaventurado, o sea, súper feliz aquella persona que tiene la esperanza en su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Súper feliz, aquel que tiene esperanza. El que tiene esperanza es feliz. Esperanza en un Dios que dice que te va a consolar, en un Dios que dice que va a manifestar su justicia en el tiempo futuro, que hasta ahora ha tenido paciencia porque está esperando que el mundo se arrepienta. Dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese Dios dice que hay una gloria futura. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18, dice, tengo por cierto que las aflicciones, el sufrimiento, el dolor de este tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar la gloria que tenemos en el futuro con el sufrimiento que tenemos ahora. Qué tremenda esperanza. Ahora, esa esperanza está
presente o está disponible para los hijos de Dios. Para aquellas personas que un día le pidieron perdón a Dios por sus pecados y le pidieron a Cristo que entre en su vida y les haga una nueva persona. ¿Vos lo hiciste? Es hora de hacerlo. Ahora, te voy a mostrar una foto de un periodista. Este periodista se llama Mattia Ferraresi. Mattia Ferraresi escribió en el diario, en uno de los diarios más importantes del mundo, el New York Times, y dijo: la existencia de Dios y su palabra inmutable le da sentido a todo lo que existe, incluyendo el sufrimiento. Si no lo tomamos en serio, todo empieza a perder valor. Si no tomamos en serio a Dios y al sufrimiento y al propósito que Dios tiene por medio de este momento, se va a caer todo a pedazos. Si todo es lo mismo, si todo es relativo, bueno, entonces podemos salir a hacer cualquier cosa, porque no sabemos lo que es bueno, no sabemos lo que es malo. La verdad es que es el momento donde tenemos que volver a Dios, reconocer que Él existe y decir: bueno, Señor, confiamos en ti, en tu sabiduría, en tu poder, en tu conocimiento. Entiendo de que me creaste con un propósito. ¿Con qué propósito me creaste? ¿Para qué tengo que estar acá? Ahora, te voy a decir una cosa. A Dios no le tomó por sorpresa esto. No es que Dios ahora está diciendo: esto del coronavirus, yo no sabía que iba a venir. Dios lo tenía bien presente en su mente y en su corazón. Y Él lo ha permitido. Entonces, por algo es que lo permitió. Él permitió que pasen ciertas cosas porque le ayudan a cumplir su propósito. ¿Sabes qué? Él está diciendo: préstame atención, búscame, estoy acá, quiero ayudarte, te amo y te di vida con un propósito. Dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Estás teniendo miedo? ¿Estás teniendo temor? Dios te puede librar de esos temores. Dice, versículo 10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Ahora mirá, van yendo al Nuevo Testamento. Te quiero leer un texto de una historia que está ahí en Atenas justamente. Pablo está en Atenas ahí predicando y llega un momento que encuentra una estatua que dice al Dios no conocido. Ellos eran tan religiosos que por si acaso había un Dios que no conocían, le habían hecho una estatua también para que la gente pudiera ir ahí a adorarle. Ahora llega él hablando y dice, en un momento habla de ese Dios y dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dice, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, te dio un tiempo. Te dijo: vas a vivir 50, 60, 70, 82 años, 95, pero te voy a dar un tiempo. Dice que ese tiempo te lo dio con un propósito. El versículo 27 dice el propósito: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios te dio un tiempo. Ese tiempo es para que le busques a Él. Dice, para que lo puedas hallar. Ahora, ¿de qué manera le puedes hallar? Dice versículo 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes qué? Dios está buscando que te arrepientas. Dios está buscando que le pidas perdón. Dios está buscando que vos le busques para que Él pueda hacerte una nueva persona, con un propósito, con una manera de vivir o de pensar del mundo diferente a la que estás pensando ahora. Ha llegado el momento que quizás estás escuchando desde hace un tiempo la palabra de Dios, pero no tomás ninguna decisión. ¿Por qué no llega a este momento a tomar la decisión? Uno siempre espera en algún momento volver a estar en el templo de la iglesia y poder hablar de este tema tan importante, pero vemos que las semanas van pasando y esto no va cambiando. Entonces yo
me veo en la obligación, en la necesidad de ofrecerte, de animarte a que tomes una decisión en esta tarde. Si es así, yo voy a pedirte que ores conmigo. Y si realmente hiciste la oración, puedas después, en algún momento, escribir en el Facebook de la iglesia y decir: Claudio, yo hice la oración con vos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle. Quizás Dios te habló en esta tarde y querés pedirle a Él perdón por tus pecados, querés vivir una vida libre de temor, querés vivir una vida donde digas: bueno, Dios, ya ahora tengo un propósito, sé para qué estoy, puedo esperar tranquilo, tengo una esperanza de esa gloria maravillosa que me espera, que no es comparable con el sufrimiento actual. Vamos a orar. Si es así, yo te pido que cierres tus ojos y ores conmigo. Dios, repetí conmigo: te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pido que perdones mis pecados. Quizás viví una vida sin pensar en ti, pero ahora me doy cuenta lo que realmente es valioso. Y me doy cuenta que tener a Cristo en mi corazón es lo más valioso que pueda haber. Perdóname, perdona mis pecados, Señor. Entra en mi vida. Hazme una nueva persona. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, no dejes de escribirnos y de decirnos lo maravilloso que acabaste de hacer. Dios te puede dar una nueva vida y te puede dar una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida con un propósito. Nos queremos seguir conectando con vos. No te olvides, damos gracias por este tiempo de la palabra de Dios y ahora tenemos los avisos de vuelta con José. Que Dios te bendiga.